Buenos días. Dios le bendiga. En este día voy a traer un comentario dándole respuesta a un pastor y a través de ese pastor dándole también respuesta a todos los pastores evangélicos que hoy en día se comportan como ese pastor. El nombre de ese pastor es Pastor Adrián Rodríguez. Es comparsa de un grupo de pastores hoy en día jóvenes que se han dedicado a predicar la crítica, a predicar la murmuración, a ser pendencieros y a ser murmuradores y acusadores. En cuanto a un pastor o cristiano, llámese como se llame, debe estar armado con los instrumentos del bien para en cada situación que se encuentre un ser humano, liberarle de su situación con la práctica del bien. Y a ese pastor le voy a leer, para introducir el tema de hoy, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. No se equivoquen, que ni los inmorales, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombre, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los mal hablados, ni los maldicientes, ni los mentirosos, ni los murmuradores, ni los pendencieros, ni los hechiceros, y sigo yo diciendo mi parte ahora, ni los rencorosos, ni los violentos, fíjate, ni los envidiosos, ni los ávaros, ni si sigo por ahí, no voy a terminar ahora. Y esto lo estoy diciendo porque quiero hablar crudamente hoy de lo que es el Evangelio y cómo debe ser un cristiano. El tema de hoy lo voy a basar en una crítica horrenda que le hizo el pastor Adrián a un ex homosexual que hoy es pastor con una trayectoria cristiana, Pastor Julio César. Este pastor se llena la boca de decir que el pastor Julio César Santana todavía tiene pluma y se le ven las plumas, y que el pastor Julio César practica, según él, todavía la homosexualidad. No sabía yo que una persona, por ser homosexual, no podía alcanzar la liberación y la sanidad y la vida eterna a través de Jesucristo. Desde muy joven yo fui homosexual y sé muy bien y conozco muy bien lo que es ser homosexual y ser afeminado. Y sé muy bien también
Y cada persona, no importa el sentimiento, la atracción que tenga en su interior, tiene la misma oportunidad que cualquier otro ser humano sobre la tierra para reivindicar su mala práctica y cambiar de posición y venir a ser imitador de Jesucristo como Él del Padre. Quiero decirle a ese pastor Adrián Rodríguez que se recuerde muy bien él y los pastores que piensan y actúan y predican hoy en día el evangelio de la crítica, de la perversidad, de las malas palabras descompuestas, traída con un mensaje detrás de violencia, de resentimiento, de amargura, de odio y de rechazo. Que no fue solamente a los afeminados, ni solamente a los homosexuales. Quiero que sepan que hay dos cosas muy diferentes, que es el homosexual y el afeminado. No fue solamente al afeminado y al homosexual, como se ha querido vender hoy en día sobre la faz de la tierra, que Dios echó fuera del huerto del Edén. Dios dijo: he aquí, el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por tanto, su inclinación hacia el mal lo hace ser rechazado de nuestra comunidad. El hombre se refirió al hombre, todo ser humano sobre la tierra quedó bajo el mismo calificativo, rechazado de la presencia de Dios por un comportamiento que, aunque Dios lo conoce, no lo lleva a la práctica. Porque la práctica de Dios es solamente el instrumento del bien para liberar, para sanar, para libertar, para levantar al caído. No sé de dónde saca tal pastor o tal evangélico el evangelio de la crítica, el evangelio de la murmuración. No sé de dónde lo saca, cuando la palabra enseña que el ser humano tiene que ser imitador de Jesucristo. Y quiero que el pastor Adrián Rodríguez me busque un verso en la Biblia donde aparece Jesús murmurando a alguien, donde aparece Jesús criticando a alguien, donde aparece Jesús rechazando a alguien por tal o cual defecto. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? El evangelio de Jesús en la tierra fue la práctica del bien incondicionado. La práctica del bien incondicionado. No hay condición para practicar el bien. No hay condiciones. La práctica del bien es incondicional. Porque la única cosa que liberta a la persona que ha quedado atado ante una situación que se le ha presentado y por debilidad ha caído en ella y la ha llevado a la práctica es el bien. Las veces que Jesús liberó con milagro a personas, lo sacó de una situación y lo dejó ir libre. No lo criticó, no lo murmuró, lo sacó de una situación con la práctica del bien y lo dejó ir libre. Hoy en día habemos personas sobre la tierra que tenemos situaciones, sin excepción de personas, todo el ser humano está bajo el ataque de sentimientos internos, sea de una u otra manera.
tiene un problema interno que tiene que enfrentar cada día y seguir hacia adelante, porque esa es la lucha que tiene todo ser humano en la tierra. El pecado no tiene calificativo. El pecado es pecado delante de Dios, y por tanto, por cuanto todos pecaron, todos fuimos puestos muertos fuera de la gracia de Dios. Hoy en día en el Evangelio se usan los calificativos. Quiero decirle que si hoy en día usted ve la forma del pastor Julio César Santana predicar, enseñar la palabra, liberar con el bien a personas que necesitan ser liberados de cualquier situación que ha creado un problema en su vida, lo está haciendo con amor y dedicación en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque un día el pastor Julio César Santana se dio cuenta que la práctica del homosexualismo era una aberración y era un pecado que no debía seguir practicando si quería alcanzar un día estar ante la presencia de Dios, agradando a Dios. Como cualquier persona que un día decidió y pensó y analizó, convencido por el Espíritu Santo, que lo que estaba haciendo lo mantenía fuera de la gracia de Dios, y decidió enfrentar un proceso y sacrificarse y dejar de seguirlo practicando. Quiero dejar bien claro y bien detallado hoy algo que no se está enseñando en las iglesias. Quiero decirle que lo único que hace la diferencia entre un cristiano y una persona no cristiana es que la persona cristiana, aunque le llegan los mismos sentimientos, aunque le llegan las mismas situaciones, aunque le llegan los mismos deseos que a la persona no cristiana, se esfuerza con mucha valentía y resiste y lo enfrenta y se libera de ellos cuando llegan. Pero eso no quiere decir que el ser humano siguiendo a Cristo no tiene los mismos problemas que tiene el que no es cristiano. La única diferencia es que el no cristiano lo lleva a la práctica y se satisface los deseos de él y se siente bien practicando las cosas incorrectas que llegan a su vida, que están dentro de su vida y que hacen esfuerzo para que él lo lleve a la práctica. Llámese como se llame: violencia, robo, homosexualismo, adulterio, todo lo que sea, le llega el deseo, el sentimiento a todo ser humano. La diferencia es que cuando el cristiano siente ese deseo, ese impulso hacia algo, sentimientos negativos que llegan, conoce la forma de cómo fortalecerse y vencer esas ideas que llegan negativas a su vida. Por eso está el ayuno y está la oración. Fueron muchas las veces que Jesús se fue al monte después de haber predicado incesantemente, a combatir los deseos, los sentimientos, las fuerzas, energía negativa. Quiero decirle, si no sabía el pastor Adrián Rodríguez,
que un afeminado y un homosexual son dos cosas diferentes. Alguien puede nacer afeminado, pero si nunca se echa con otro hombre, como dice claramente ahí, ni los que se echan con varones, nunca va a tener el calificativo de homosexual. Y nunca, por sentir el deseo de atracción a un hombre, si no lo practica, nunca en la vida va a tener el calificativo delante de Dios de pecado por la práctica del homosexualismo. El afeminado nace del vientre de su madre. El homosexual se hace con la práctica. Tanto el afeminado como el que no es afeminado, cuando se echan y tienen unas relaciones en el mismo sexo, se convierten en homosexuales. ¿Y cuántos de todos esos pastores hoy en día, cuántos de todos esos cristianos hoy en día no fueron homosexuales? ¿No practicaron la homosexualidad por alguna necesidad ante alguna situación que se le presentó en su juventud? ¿Cuántos no lo hicieron por un par de tenis? ¿Cuántos no lo hicieron por un par de pesos? ¿Cuántos no lo hicieron por muchísimas necesidades? No, pero el pastor Julio César sigue siendo homosexual porque lo dice el pastor Adrián Rodríguez. Porque el pastor Adrián Rodríguez y los que se comportan como él son Jesús en la tierra. Son los jueces que dejó Dios para juzgar en la tierra. Yo quiero decirle que yo fui homosexual, al igual que Julio César Santana. Y hoy, un día empecé mi proceso. Y como Julio dije también, hasta aquí llegó la práctica del homosexualismo. Y déjeme decirle que en mi carrera cristiana, por haber sido una persona que sonó muchísimo en la calle, control y robo, de todo lo que podía acontecer en mi vida, hay jóvenes, adultos hoy, que tienen cierta fantasía por conocerme, y al conocerme, sea vía WhatsApp, sea personal, puedo ver su morbosidad en ellos, e inclusive muchos me han tirado por WhatsApp desnudo por el otro lado del mundo. Y yo con mucho respeto y con mucha delicadeza le he dicho, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudarte? Y ni siquiera le he dicho por qué te me presentas así en WhatsApp, sabiendo que soy una persona cristiana y que ya no soy un homosexual. Si en algo puedo ayudarte, estoy a la orden. Si tienes una situación en la que te pueda ayudar a liberarte de ella, aquí estoy. Fíjate. Y ha seguido haciendo alarde con sus gestos. Y yo le he dicho, mira, yo no voy a criticar tu forma de comportarte conmigo, porque mi pasado ha sido el motivo de que tú hoy en día estés haciendo lo que estás haciendo, pero no lo estás haciendo bien. ¿Y fíjate? No te pido que me respete a mí, sino te pido que te respete a ti, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo tú. A mí no me está afectando, no me va a afectar en nada. Fíjate. Y así he tenido que lidiar con muchísimas personas, personal y también a través del WhatsApp, de las redes. Porque no vine a murmurar, no vine a criticar la actuación de nadie. Vine a practicar el bien a quien lo necesite, sin
ni incondicionalmente, sin condición, el bien. Es el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decirle que como a mí y al pastor Julio César y a todos los afeminados que hoy son cristianos en cualquier rincón de la tierra, le llegan impulsos, le llegan atracciones, le llegan sentimientos negativos que lo impulsan a que lo lleve a la práctica. Lo mismo que le pasa a todo religioso de la tierra que tenga atracción con mujeres. Al ver la belleza de la mujer, al ver el cuerpo de la mujer, se le va la vista tras de ella. Pero su gran responsabilidad con él mismo, con su reivindicación con Jesucristo, le detienen. Y en vez de irse a la práctica, a buscar la complacencia, se va a la presencia de Jesucristo y clama al Espíritu Santo para que le ayude a resistir y vencer esa situación, esa atracción, ese deseo, porque no hay un solo ser humano sobre la tierra. Uno solo no es sobre la tierra. No importa en la posición que esté, que no tenga enfrentamiento en su interior consigo mismo por los sentimientos negativos, por las atracciones. Porque si no hubieran atracciones, si no hubiera problema interno, no hubiese Jesucristo hablar de batalla, ni hubiese dicho que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero como hay una batalla interna, como hay lucha interna que hay que enfrentar cada día, por eso hay una valentía en cada persona que un día decidió cambiar de posición. Y quiero decirle que de nada le sirve a un cristiano, ni hoy ni en el pasado, ni en el futuro tampoco le va a servir, creerse que porque se complazca escondido los impulsos que siente y los deseos que tenga y se vista y se presente como valiente, va a lograr nada. El proceso de alcanzar el reino de los cielos no depende de la posición que usted quiera tomar, sino de la posición que Dios estableció. Hoy en día, los seres humanos se afanan por buscar el dinero para volar todos los escalones del proceso del que tienen que pasar para llegar a la cima. Y lo pueden lograr con el dinero, porque el dinero lo libra a ellos de todas esas cosas y alcanzan la cima. Y nadie les reprocha porque tienen dinero y están en la cima. Y volaron todos los escalones. Pero quiero decirle hoy en día, hermanos, pastores, evangelistas, cristianos, de toda denominación que sea en cada rincón de la tierra, que el proceso de Jesucristo hay que pasarlo con valentía, con sacrificio, con resistencia, porque no hay ningún valor en la tierra, llámese dinero, oro, plata, que inhabilite los escalones que tiene que pasar cada cristiano para llegar a la cima juntamente con Jesucristo. No lo hay. Ni ningún ser humano ni lo ha logrado, ni lo va a lograr evadir la responsabilidad que Dios dejó establecida para que cada humano pase por ella y logre llegar. Y ahí cuando Jesús dijo claramente: yo soy el camino,
yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay que pasar el proceso que Jesús pasó aquí en la tierra. Hay que pasar paso por paso la obra de Jesús aquí en la tierra. Hay que llegar a la cruz y ser crucificado conjuntamente con Cristo para alcanzar la cima. No se alcanza la cima llamándose pastor. No se alcanza la cima llamándose evangelista. No se alcanza la cima llamándose sacerdote, papa. No se alcanza la cima de ninguna manera que no sea a través del proceso de Jesucristo. Y el proceso de Jesucristo no está en ninguna religión. El proceso de Jesucristo tiene que estar en la mente y el corazón de cada ser humano y en el conocimiento de la palabra y recibir la revelación de la palabra para poder avanzar paso por paso hasta la cruz conjuntamente con Jesucristo. Por eso, yo no creo en esas personas que se convierten hoy y ya a los 3 meses, 6 meses, al año, ya son ministros, consejeros, evangelistas, porque volaron todos los escalones y llegaron a la cima, porque desde allí le es más fácil mirar a los demás desde arriba, más pequeños que ellos hacia abajo. Pero lamentablemente Jesús enseñó: no busque el primer asiento en la sinagoga, ni quiera hacerte maestro a tu manera, ni ministro a tu manera. Se alcanza y se llega a la cruz con Jesucristo practicando el bien, siendo tolerante, siendo paciente, resistir el mal cada día y practicar el bien por encima del mal, sin condición. A eso estamos llamados. Estamos llamados a cuando el prójimo tiene una situación, ayudarlo a salir de ella y dejarlo ir libre, sin condición, sin comprometerlo, sin esclavizarlo por lo que hicimos por él. Estamos llamados a cuando un hermano tiene una debilidad, ayudarlo a fortalecerse. No estamos llamados a la murmuración, ni a la crítica, ni al rechazo, y mucho menos llevar ese mensaje en público a las personas que no son cristianas como bueno y válido, porque lo está diciendo un pastor perverso. Como dice la palabra, las palabras mal habladas. Los perversos hoy en día están ocupando el lugar de los que han sacrificado y siguen sacrificando su vida, enfrentando el mal y esforzándose con mucho sacrificio para hacer el bien por encima del dolor, por encima del rechazo, por encima de la amargura, por encima del rencor, por encima de la violencia, por encima de todo lo que tenga que ver en contra de lo establecido por Dios.
Lamentablemente, mi exhortación al pastor Julio César Santana y a todos los cristianos, no importan lo que hayan practicado en su vida pasada, a que no se detengan a escuchar ese tipo de diálogo y de exposición de personas que volaron los escalones y pasaron los niveles utilizando las habilidades del mundo y hoy están en la cima. Pero no por estar en la cima están agradando a Dios, ni han logrado evadir la separación que Dios nos hizo en el huerto del Edén. Y lo que dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. La gloria es la presencia de Dios, la satisfacción de Dios, el apoyo de Dios, la gracia de Dios. Hoy en día las personas, tanto fuera y dentro del Evangelio, se están ocupando de enamorarse del dinero y buscarlo, no importa lo que tengan que hacer para alcanzar la cima rápido y evadir todos los procesos que dejó Dios establecido y vestirse como los fariseos y ponerse en la cima. Eso deja muy buenos resultados en el mundo terrenal. Pero al mundo que nos ha llamado Jesucristo a una vida, a un reinado con Él, eso no significa nada. Pérdida de tiempo. Y cuando te das cuenta, quizá ya es tarde. Porque ya ni siquiera tú puedes darte cuenta de dónde está, porque vas a hacer la tumba. Mi exhortación a todas las personas que hemos decidido un día enfrentarnos a nosotros mismos y analizarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos, como le digo a Satanás: tu exposición está muy bien y me puede sacar de la situación en la que estoy, pero no es correcto que haga acuerdo contigo, porque mi acuerdo es con Jesucristo y mi resistencia la voy a mantener hasta que Jesús me libere de tu ataque. Esas somos las personas que cuando vamos de rodillas intercedemos por los más débiles. Deseamos y le pedimos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que vaya en auxilio y que envíe a cualquier ser humano preparado en auxilio de aquella persona que está a punto de caer en el ataque de Satanás y llegar a la práctica del pecado. Son muchas las personas que hoy en día nos hemos visto al borde de caer y hemos llorado y nos hemos sacrificado y hemos hecho grandes oraciones rogando a Dios para que nos permita mantener nuestra posición por encima de cualquier estrategia, por encima de cualquier acto diabólico. Y hoy les ruego que sigamos intercediendo unidos, unánime, como un ejército en la tierra, dispuesto a interceder y a ponernos de frente, conjuntamente con el Espíritu Santo, ante el ataque de la confusión de Satanás a las familias,
ante el ataque de la confusión de Satanás a los jóvenes. En este momento hay millones de personas que están dispuestos ya, que no aguantan más la situación que tienen, dispuestos a quitarse su propia vida y salir de eso. Y somos nosotros los que tenemos que estar intercediendo por esas personas para que el Espíritu Santo envíe en este momento a esa persona fortaleza para que desista de quitarse su propia vida. Muchísimas bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y mi gran deseo de parte de Jesucristo a través del Espíritu Santo es que practiquemos el bien. Practiquemos el bien incondicional y un día venceremos, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes, no los que hagan más bulla, no los que le pongan sopita, como dicen por ahí lo de las redes, a sus comentarios, a sus prédicas, para llamar la atención a la persona y emocionar a las personas. No. Solo los valientes que enfrentemos el mal cara a cara, cueste lo que nos cueste, para hacer el bien. Porque la única cosa que libera a toda persona de su situación es el bien que podamos practicar a favor de él y la fortaleza que podamos darle en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y hasta un próximo comentario.